Chicos, ojo, en términos entonces del estructuralista, este determinó el organigrama como base fundamental para, digamos, la diferenciación, desarrollo de la organización, identificar las áreas, los procesos, digamos, el talento humano, qué parte hace referencia, cuál es su trabajo. Miren, el organigrama no solamente implica una estructura en términos de la cadena de mando o de comunicación, que también es supremamente importante, ¿sí? Detrás del organigrama o de esta estructura siempre debe haber una descripción de cargos, de procesos, de salarios, es decir, toda una serie de elementos que permitan identificar, pues, mi área, mi cargo puntualmente, pues, primero dónde está ubicado en ese deber ser de la organización, pero también qué tengo que hacer, con qué elementos, en qué momentos, qué insumos me llegan, cuál es mi trabajo puntualmente, a quién debe ser entregado, ¿sí? Entonces, miren que esta escuela estructuralista es bien interesante porque, digamos que abarcó todas las anteriores y las organizó en una estructura, ¿sí? Obviamente, pues claro, había muchas cosas que hacer, que miren, hacia abajo tenemos muchas otras, pero digamos esta fue un referente importante para la administración. Miren que este aspecto de estructura, es decir, ha cambiado en términos de que del tamaño de las estructuras, de la forma de la estructura, pero ¿será que hoy en día vemos alguna empresa que no tenga organigrama? No, ¿cierto? Absolutamente todas las organizaciones tienen una estructura, ¿sí? Obviamente dependiendo pues el tamaño que sean. No importa, lo importante es que sí se tenga y se tenga claridad sobre el trabajo que se hace dentro de la organización y pues en esos diferentes niveles, ¿cierto? Ahí radica su importancia. Esta escuela, digamos, por eso fue, digamos, tan interesante. Después se vino esta de los sistemas, entonces, digamos, trascendió un poquito, digamos, el aspecto de los procesos, ¿sí? Listo, por aquí dice una de las compañeras, si no tienen el organigrama o esa estructura definida, quiebran, no saben para dónde van. Claro, además, ojo, miren, obviamente las organizaciones tienen todo un tema de planeación estratégica que va definida en términos de misión, visión, objetivos y demás, pero que tiene que estar alineado con una estructura puntualmente. Es decir, yo tampoco podría hacer mucho, digamos, con una misión y visión y más, si no tengo esa estructura definida. ¿Sí me hago entender? Es decir, van indudablemente de la mano. Cuando ya hablamos en este aspecto, ay, perdón, me iba a saltar el de la cuantitativa, perdón, antes de los sistemas. La cuantitativa, miren, digamos, vino a coger fuerza, digamos, en este periodo, en los años 60. Sin embargo, la cuantitativa siempre ha estado en las organizaciones, es decir, desde que había intercambio de cosas, es decir, hasta antes de que existiese la moneda, cuando hacíamos trueque, existía el aspecto contable, es decir, la cuenta, si hiciéramos trueque, entonces yo qué te di y tú qué me devolviste a cambio, ¿cierto? Sin embargo, es que, digamos, en este momento histórico, este aspecto cuantitativo tuvo mayor, digamos, consolidación y de cierta forma se vinieron dando mayores herramientas, metodologías para pues llevar a cabo el manejo, digamos, contable y administrativo de las organizaciones, ¿sí? Porque, ojo, cuando se habla desde lo cuantitativo, pues obviamente, ¿qué quiere decir cuanti? Pues medir, ¿cierto? O sea, desde lo cuantitativo yo mido, pero no solamente mido, digamos, un resultado económico en términos del dinero. Claro, si bien ese es fundamental, porque no voy a decir que no, es supremamente importante, yo también debo cuantificar otros elementos dentro de la organización, ¿cierto? Es más, antes de, o es decir,
Yo desde los estados financieros, por ejemplo, yo evidencio unos resultados, pero si algo sucede, eh, me voy devolviendo. Es decir, entonces si hay problemas en los costos, me voy devolviendo, en los gastos, me voy devolviendo, pero cada uno de ellos debe tener también unas herramientas y unas metodologías para identificar, pues, si están siendo bien manejadas o no. ¿Sí? Entonces, digamos, de ahí también radica este aspecto importante. De hecho, decir aquí, medir si es un principio contable, base de toma de decisiones, absolutamente. Sin embargo, lo que les digo, digamos, la contabilidad es una de las tantas herramientas y metodologías que se utilizan en la organización para medir el tema económico, ¿cierto? Pero no es el único, es decir, no, obviamente es el principal, no voy a decir que no, pues finalmente es el que me dice ingresos, salidas de dinero y rentabilidad, que es finalmente lo que me interesa, ¿cierto? Pero que detrás de la organización y de todo lo que hemos estado hablando, procesos, talento humano, áreas, tienen que haber también metodologías de medición que me ayuden a identificar pues qué tan bien o no estoy haciendo el trabajo, ¿sí? Miren que este aspecto cuantitativo, lo que les digo, a pesar que se dio en este momento, siempre ha estado, ¿sí? Siempre ha estado y siempre estará. ¿Qué sucede? Es que a través del tiempo se van actualizando, modernizando las metodologías y herramientas, mejorando. ¿Para qué? Pues para que los resultados se den en periodos de tiempo más cortos, se tenga información real en el momento actual, ¿sí? Eso también es ¿Qué pasó, importante. Jorge? ¿Cuál es la pelea con ese niño? Ay, por favor, listo. Ahora sí, nos vamos para los sistemas. Este aspecto también es bien interesante, pero eh, es igual que el anterior. De hecho, los siguientes casi que se vienen desarrollando a partir de los anteriores, es decir, no son conceptos tan novedosos como los anteriores que probablemente no existían hasta esas épocas. Aquí sí. Esto de los sistemas también se venía dando mucho antes, sino que aquí vino a estructurarse. Cuando hablamos de sistemas, es que las empresas son sistemas abiertos, ¿sí? Lo que pasa es que probablemente también antes de esa fecha, a pesar de que las empresas siempre han sido sistemas abiertos, sino que no eran unos sistemas tan grandes y tan complejos como lo son ahora, no eran vistos como tal, sí, pero siempre lo han sido. Siempre, muchachos, yo como organización dependo de unos proveedores, de un mercado y unos consumidores que me compren, ¿sí? De un Estado que me da los permisos, me da el aval para poder participar en un mercado, ¿sí? Es decir, nunca las empresas, o bueno, o generalmente todas las empresas dependerán de otras y de otras industrias y sectores para funcionar, ¿sí? No son autónomas completamente. Entonces, estos sistemas también vino a determinar cómo viene dándose ese funcionamiento de sistemas abiertos, ¿cierto? ¿Cómo es mi relación como empresa desde diferentes perspectivas? Unas, digamos, muy de afuera y otras más cercanas, a pesar de que esos sistemas siempre van a ser de afuera. Entonces, yo tengo que mencionar aspectos como obviamente mi industria, pero en mi industria entonces cómo funciona, cómo participo, si hay una empresa líder, tengo una empresa par, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza esa industria? ¿Cómo funciona en un país, en un sector determinado? ¿Sí? De acuerdo a eso, habrán unos elementos externos que me afecten como organización e industria, ¿cierto? Entonces, unos aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales, un sinfín de elementos que indudablemente siempre me van a estar afectando. Miren, nomás, pues bueno, en la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues probablemente en un inicio, o al menos en un inicio para nosotros, yo creo que nadie, absolutamente nadie contempló
el hecho de que íbamos a estar así, ¿cierto? En un tiempo de cuarentena, las personas en la casa, donde el nivel de consumo absolutamente distinto, muchas personas quedándose sin sus trabajos, sin sus ingresos normales. Miren, ¿qué puede causar eso en las economías? Apenas estamos haciendo las previsiones, es decir, apenas los analistas están identificando y dando opiniones sobre el impacto que esto podrá tener. Porque miren, así yo sea una empresa eh, muy autosostenible, que no dependiera de muchas otras cosas, indudablemente un aspecto como este sí o sí me va a afectar. Miren, no más el elemento, qué sé yo, canasta familiar, claro, yo creo que es de los pocos que en definitiva no están siendo tan afectados, pues finalmente tenemos que alimentarnos, pero el ingreso en muchas familias no está siendo el mismo y hacia futuro sí que no lo será. Entonces, el consumo, a pesar de que tenga, digamos, un comportamiento, sí va a tener cambios, ¿sí? Entonces, digamos, a eso se refiere este punto puntualmente. Por aquí nos dice una compañera, eso causa una recesión en la economía, afecta a todos los sectores, absolutamente. Inflan los precios cuando hay demanda de productos y claro, obviamente cuando hay una escasez en términos de dónde encontrarlos y que bueno, no nos vamos a ir por toda la ciudad pues esperando donde probablemente esté más barato. Entonces también, digamos, los comerciantes abusan de esa perspectiva, ¿sí? Entonces, miren muchachos, este aspecto de sistemas supremamente importante. Miren, se dio en los años 60 también, pero me atrevería a decir que desde que, lo mismo, desde que se dio el trueque, desde que ya vinieron las primeras empresas y se desarrollaron los primeros productos, pues en definitiva, este aspecto impacta, ¿sí? De pronto no de una forma tan compleja como lo es ahora, porque en definitiva ya sabemos que a partir también de la globalización sí que es cierto y sí que somos sistemas abiertos y nos afectan muchas más variables. Digamos, en esos momentos, si bien no habían tantas, sí habían unas que eran fundamentales. Miren, nomás el mercado, ¿sí? El mercado, mis consumidores, con esos ya tengo y son una partecita de todo el sistema, ¿cierto? Ya después se vino a este elemento importante neuhumano relacionista, donde otra vez se retomó el aspecto del hombre, del ser humano, pero digamos, tuvo una transformación también, ¿sí? Tuvo una perspectiva diferente. Aquí se desarrolló mucho este aspecto de la pirámide de Maslow. No sé si la recuerdan en lo que han leído. Supremamente interesante en términos, digamos, cómo este autor categorizó las necesidades del ser humano, ¿cierto? Entonces dice que, bueno, por aquí una compañera dice que no. Esta teoría humano-relacionista habla de las necesidades, de todas las necesidades del ser humano, ¿cierto? Pero habla de unas básicas. En términos de las básicas se habla de las fisiológicas, entonces que son techo, alimentación, ¿sí? Un aspecto, digamos, la siguiente fase es seguridad. Una siguiente fase es el aspecto, digamos, amoroso o aspectos sociales, es decir, de relacionamiento en una sociedad. Y sigue una que es denominada de autoestima y una final que es de autorrealización. Miren, tenemos 5 fases de esa pirámide. Se las voy a escribir aquí. Se llama pirámide de Maslow. Miren, ¿qué dijo este autor? Que digamos de ayer lo interesante, y es que todas las empresas o las organizaciones deben asegurar para sus empleados al menos las necesidades básicas, es decir,
Ojo, pues obviamente la empresa no es la que me otorga eso, pero sí es a través de qué, del salario, ¿cierto? Entonces, que al menos a través del salario que yo tengo, al menos alcance a cubrir mis necesidades básicas, ¿sí? Necesidades básicas de, les decía ahorita, techo, alimentación, después hay unos temas en todo lo que les dije eh, de educación, de autorrealización, de reconocimiento, pero ojo, eso ya son, digamos, unas categorías que se van exigiendo siempre y cuando las básicas estén satisfechas, ¿cierto? Obviamente yo no voy a aspirar, qué sé yo, a un doctorado si, pues primero, no tengo el ingreso, digamos, para acceder a ese tipo de conocimiento, qué sé yo, me gano un mínimo y poco me alcanza para mis necesidades básicas, es decir, techo y alimentación, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué quiere decir? Que yo voy aspirando más en esa pirámide siempre y cuando yo esas necesidades de abajo yo las vaya cumpliendo, ¿sí? Ojo, también se puede ver y aquí, digamos, también se caracteriza mucho el ser humano y no falta pues en definitiva los que también muchos quieren asegurar o de cierta forma demostrar algo que probablemente no sean. Por allá hay un aspecto de relacionamiento que les decía ahorita, entonces en vez de tener, qué sé yo, una casa y poder mercar, prefieren tener un carro, ¿sí? También puede darse. Sin embargo, la teoría habla es que al menos desde la organización sí se brinde esos elementos fundamentales. De cierta forma, es una teoría, personalmente me parece supremamente interesante, pero en parte, eh, de cierta forma idealista, en términos de que, pues bueno, si bien la misma discusión de siempre, por ejemplo, con nosotros o en nuestro país, ¿cuál es la discusión siempre a final de año? ¿Cómo va a quedar el salario mínimo para el año siguiente? Y si bien pues se ha demostrado que no alcanza a cubrirse necesariamente, pues todas las necesidades básicas, ¿sí? Ojo, obviamente pues con un solo ingreso pues en ese hogar, entonces ya se viene dando otras necesidades y es que entonces no solamente trabaje el papá, sino que trabaje el papá, la mamá y si hay otros integrantes que estén en condiciones de hacerlo, pues también lo hagan, ¿cierto? Para tener, digamos, unas necesidades básicas satisfechas y ya llegar a otros niveles, digamos, de satisfacción en ese sentido. Entonces, esta teoría es interesante, digamos, de la perspectiva que habla con respecto al ser humano. ¿Sí? El aspecto de contingencias, que es la siguiente, de cierta forma tiene mucha relación con la de los sistemas. Sin embargo, tiene una variación en algo y es que, listo, los sistemas es que, bueno, tenemos relación con muchos entornos, ¿cierto? O desde muchas perspectivas. Sin embargo, las contingencias dicen, sí, yo soy un sistema abierto, pero puedo tener muy bien identificado el sistema en el que yo participo, es decir, lo que yo ahorita les decía en cuanto qué es mi empresa, qué hace, para quiénes, en qué industria, a qué industria pertenecemos, esa industria cómo trabaja, cómo funciona en términos políticos, económicos, qué le afecta o no, socioculturales, ambientales, todo, ¿cierto? Sin embargo, eso es un aspecto que digamos de entrada yo identifico si me afecta o no, pero no es algo que yo haga en un solo momento y lo deje de lado. ¿A qué me refiero? Qué sé yo, el aspecto político generalmente es cambiante, a pesar de que las leyes se hacen y bueno, perduran mucho tiempo, pero muchas veces, digamos, el aspecto político cambia cada vez que llegue ¿qué? Una nueva administración, ¿cierto? Y para nosotros es cada 4 años. Entonces resulta que cada 4 años que tengamos ese cambio, probablemente esas personas van a tener una afiliación más cercana a un sector o a otro, ¿cierto? O una afinidad a ciertos sectores. Eso de cierta forma entonces me va a favorecer o no. Entonces la contingencia habla es, listo, tener identificados los elementos y los sistemas con los que yo me relaciono, pero que no
todo el tiempo son los mismos, ¿sí? Entonces las contingencias son los momentos en que pueden cambiar o no esos sistemas o mi relación con esos entornos puntualmente. Entonces, el político, lo que les digo, probablemente cada 4 años me cambie el panorama con respecto a mi industria, ¿sí? Eh, el aspecto sociocultural, si bien no tiene, digamos, una relación así como tan puntual en términos de años, sí tiene una transformación, porque cuando yo hablo del aspecto sociocultural, por ejemplo, hablo de los consumidores en general. Entonces, miren, no son lo mismo, qué sé yo, las familias de ahora, de hace qué sé yo, pongámosle 20, 30 años, ¿cierto? No es lo mismo las parejas de ahora o lo que eran nuestros papás cuando se casaron, cuando iniciaron, ¿cierto? Entonces es muy diferente. No es lo mismo los objetivos que quieren ambas familias. De hecho, miren, ahorita sí que estamos viendo una transformación interesante en las familias actuales y más, por ejemplo, en nosotros, que tenemos pues una cultura interesante, por ejemplo, de familias grandes. Entonces, miren cuál ha sido la transformación de en familias muy grandes a familias que muy pequeñas, de hecho tan pequeñas que hoy en día entonces muchas parejas no quieren tener hijos. Entonces, chicos, miren, yo qué sé, yo soy, hablemos de canasta familiar, cualquier producto, las familias no son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué transformación o qué trascendencia tendrán que tener mis productos, pues para seguir llegando a ese mercado? Miren, yo siempre pues me pregunto mucho, muy complejo para las empresas, por ejemplo, de juguetes hoy en día, ¿sí? Porque los niños de ahora son muy diferentes a los niños de antes, es decir, hasta uno piensa en su niñez y es absolutamente diferente, es decir, yo admito hasta muy grande todavía jugaba con muñecas, ¿sí? Hoy en día no. Entonces, ¿qué trascendencia, qué transformación van a tener esas organizaciones para seguir eh, latentes en los mercados? ¿Sí? Entonces, miren, habrán unos aspectos del entorno que tengan transformaciones más lentas y otros, pues, que tienen transformaciones más rápidas, ¿sí? Miren, por ejemplo, el aspecto tecnológico. Si bien en una época no era tan representativo, hoy sí que es cierto, y más si hablamos en términos de que en tecnológicos, no tanto de maquinaria o equipo, sí, como aspectos tangibles, no tanto en eso, pero sí en programas informáticos, aplicaciones. Entonces hoy en día sí que sale un sinfín de elementos que pueden beneficiarme o no, pues para mi deber ser, ¿sí? O que me ayuden a llegar más al mercado en el que yo quiero participar y así sucesivamente. Entonces ese de contingencias también me parece supremamente interesante en el sentido de identificar el momento, pues los momentos históricos en los que se está viviendo. Y ojo, pues no solamente identificarlos, sino poder tomar decisiones rápido, ¿sí? Eso es lo interesante de las contingencias. Miren, por allá se dio en los 80 y hoy sí que es cierto que es vigente y lo seguirá por mucho tiempo, porque es que esto es uno de los aspectos fundamentales para eh, seguir en el mercado, ¿sí? Después tenemos desarrollo organizacional. Este sí, digamos, viene muy ligado a todos los elementos, digamos, de desarrollo dentro de las organizaciones. Si bien, digamos, el foco más importante de desarrollo, pues era el aspecto operativo, pues si yo soy una empresa industrial, sin embargo, siempre habrán lo que hablábamos ahorita, tecnologías, herramientas, metodologías que me servirán para un mejor desarrollo dentro de las organizaciones. Recordemos que así por allá hace mucho se hable de eficiencia y eficacia. Hoy en día sí que es cierto y existen mayores metodologías que me ayuden, mmm, digamos, a cumplirlo, ¿cierto? A cumplir mis objetivos, en optimizando al máximo los recursos y a eso entonces me refiero a insumos, personal, tiempo, tema financiero,
¿sí? Entonces, este desarrollo organizacional va muy enfocado a esas metodologías, pues que pues me ayudarán a ese desarrollo, ¿cierto? Ojo, en este desarrollo organizacional hay muchas herramientas, metodologías, autores con diferentes perspectivas. Miren, siempre les digo a los estudiantes, nunca, no hay fórmula secreta para ninguna organización. Cada una tiene una particularidad, así compita con otra casi que de la misma manera, en la misma industria, con el mismo producto, son distintas, ¿sí? Y lo mismo que le sirvió a una, muchas veces lo copiamos y lo pegamos en mi organización como si fuera a ser igual de exitosa que la otra, y muchas veces no es así, porque yo tengo que adaptarlo a lo que es mi organización. Entonces, pues este es bueno, digamos, cogerlo, digamos, con mucha, eh, digamos, con lupa para poder abordar las herramientas y metodologías, pues que sean más cercanas a lo que es mi organización. Por aquí dice una compañera, el benchmarking, por ejemplo, sí, así como otras, esa es una de las tantas, ¿sí? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Finalmente, tenemos calidad total y mejora continua. Este viene siendo un desarrollo del aspecto o de la escuela cuantitativa. Sin embargo, esta calidad total, el nombre lo dice. Entonces, ¿cómo logramos una calidad total, pero no solamente en términos del producto, sino en términos de todos los procesos? Y aquí en esta escuela también, y también viene muy ligada al de desarrollo organizacional, se vienen delimitando unas metodologías interesantes para cumplir con ese elemento de calidad total. Pero volvemos a lo mismo, no hay fórmula secreta, todas las empresas son distintas, empezando por la promesa de valor que hacen, ¿cierto? Entonces de ahí yo ya me tengo que devolver esa promesa de valor, ¿cómo la voy a cumplir? Y en ese orden de ideas, pues entonces ya sí voy tomando las mejores decisiones en cuanto a herramientas, metodologías y demás que me ayuden a cumplir con mis objetivos, ¿cierto? Entonces, importante tener en cuenta eso. Chicos, quería abarcarlas muy rápidamente. Hoy finalmente en la otra presentación está pues como más explicada cada una, pero lo que yo quiero que veamos hoy es que miren, independiente de que se dieran en momentos distintos, casi que todas siguen vigentes, es decir, obviamente han tenido todas las transformaciones que queramos, pero casi todos los elementos siguen en pie, siguen siendo utilizados. De hecho, no hay muchas metodologías nuevas que me cambien la perspectiva de lo que es la administración. No, la administración sigue siendo eso. Eh, Organizar, terminar, realizar, desarrollar todos los recursos en pro de unos objetivos. Sí, sigue siendo el mismo, a pesar que entonces tengamos perspectivas nuevas y metodologías, todas las que ustedes quieran, pero todas en pro o digamos apoyando la misma teoría, ¿cierto? Cumplir mis objetivos, cumplir mi misión, ¿sí? Que yo cumpla mi promesa de valor. Todos estos conceptos en su gran mayoría han sido nuevos. Promesa de valor, propuesta de valor, generar valor al cliente, al accionista, al cliente tanto externo como interno, ¿sí? Entonces, importante pues tenerlo en cuenta. No sé si tienen alguna duda, pues esto a grandes rasgos también es lo que les decía ahorita, van a aplicar pues como al trabajo y nada, pues es como lo que les traía entonces preparado para hoy. Listo, por aquí dice una compañera compartir la diapositiva. Claro, pensé que ya estaba montada en la plataforma, pero entonces no. Enseguidita se la subo a los recursos de la unidad. Listo, por aquí una compañera dice que tiene duda con respecto al trabajo, que dime qué es.
Bueno, por acá dice que si se puede pasar un poco más de las hojas permitidas. A ver, es decir, se da un número de hojas, pues obviamente para que traten de contextualizarlo. Obviamente si se pasan 2 o 3 hojas, pues no pasa nada. Pero eso sí, no me vayan a mandar un trabajo de 20 hojas. Lo que les dije ahorita, pues poco me interesa que sea un copy y pegue de la información. ¿Listo? Por acá, ¿qué más? Los temas se deben abarcar como un resumen y otra parte de responder el taller, no solamente responder las preguntas. Eso lo respondí ahorita al principio. Listo, por acá otra. Ojo, solo responder las preguntas que están en el trabajo, listo. Si el trabajo se puede realizar con 2 personas, sí, o sea, lo que no se puede es individual. Y máximo 3 personas, pues si son 2 está bien. Ojo muchachos, pues que entonces que quede súper entendido, nada de que copie y pegue la información. Todo esto ya está en Google, en todas partes, nada, que si tengamos una contextualización pues de la pregunta que me están haciendo y darle respuesta, o sea, no copie y pegue. Y por acá pregunta la otra compañera que si se deben implementar normas APA, yo creo que les coloqué normas APA, pero en la bibliografía. Listo, no tanto en la presentación del trabajo, aparte pues de la portada y eso, pero no me interesa todo el trabajo con normas APA, sino la bibliografía, ¿listo? Tranquila, la que le guste que todo esté en APA está bien, no tengo problema. O sea, mínimamente lo que sí espero en APA es la bibliografía. Si el resto está en APA, por mí está bien. Ok. Bueno, chicos, nada, gracias por conectarse. Como siempre les digo, este es un espacio para ustedes. ¿Cómo así? Chicos, ya saben que me pueden contactar a través de la plataforma, me mandan mensaje, me pueden en el foro de consultas que está en la página de inicio, en la pestaña de inicio o a través del correo. No sé, la mayoría que me han escrito, pues yo creo que les he dado respuesta pues medianamente a tiempo. Listo, entonces están pues como esos 3 medios. Listo, chicos, muchas gracias entonces por todo, gracias por conectarse y que tengan una feliz noche. Cualquier cosa, con mucho gusto, pues entonces será atendida. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos.